Poeta, revolucionario, artista, oportunista. Esas son solo algunas de las palabras utilizadas para describir al cantautor cubano Pablo Milanés, figura polémica a lo largo de una carrera musical que ha durado ya más de 5 décadas. Pablo nunca ha tenido problemas en expresar sus sentimientos y pensamientos en público acerca de temas que para muchos todavía son heridas abiertas. Por primera vez en Televisión Martí, el máximo exponente de la nueva trova cubana se sienta frente a nuestras cámaras y responde a nuestras preguntas. A continuación, Pablo Milanés, Entre dos mundos. Cantando a un público melancólico y emocionado, Pablo Milanés cumplió su promesa de cantar en Miami durante una noche llena de aplausos y rechazos. Las reacciones ante la primera presentación de Milanés en Miami comenzaron inmediatamente después de su anuncio a principios de junio. Grupos dentro del exilio cubano exigían su cancelación a medida que la polémica crecía día a día. Controversia a la que no fue ajeno el propio Milanés, el cual expuso su punto de vista durante una entrevista a Televisión Martí. ¿Oídos sordos a las críticas? No tanto, yo creo que uno tiene que tener una sensibilidad para percibir lo que, lo que dentro de todo esto está mal hecho, porque estamos acostumbrados a ver las cosas en blanco y negro y hay muchos matices dentro de todo lo que pensamos y de todo lo que decimos, de todo lo que piensan los demás y lo que hacen los demás. Y la gente no está acostumbrada a esos matices que hay entre el blanco y el negro. Y yo creo que no soy perfecto, pero estoy satisfecho en el fondo, en esencia, de todas mis actitudes. A sus 68 años de edad, Milanés dice sentirse satisfecho de las decisiones tomadas a lo largo de su vida. Uno de los mejores trovadores cubanos del último medio siglo y cuyas canciones son conocidas mundialmente, Pablo ha sido una figura polémica, pero a la vez emblemática en la historia de la isla caribeña. Me siento satisfecho por todas las opiniones que se han vertido, tanto de un lado como de otro. Hay algunas que, bueno, no sé, me parece demasiado antiguas, demasiado fuera de lugar, que no tienen cabida ya en una sociedad, y estoy hablando de la miamense, que se está imponiendo con otro tipo de opiniones y con otro tipo de criterios en cuanto a las relaciones con los cubanos. Son obsoletas absolutamente y no tienen nada que ver con la mayoría. Cuando gané, cuando perdí. Aunque el cantautor sigue declarándose defensor del socialismo, en los últimos años ha hecho declaraciones públicas que pudieran resultar incómodas para el gobierno cubano, como sus recientes críticas al trato recibido por las damas de blanco en la isla o su rechazo a firmar una carta respaldando la encarcelación de 75 disidentes en la primavera del 2003. Él nos explicó por qué. Eso se trata de quedar bien con uno mismo, sobre todo, no con los demás, con uno mismo. Tener la satisfacción cuando vas a dormir de que no se te queda nada por dentro, que todo lo has dicho, has tenido la honestidad de reconocer lo bueno y criticar lo malo. Yo creo que eso para dormir es el mejor sedante. ¿Y qué respondes a aquellos que dicen que tú eres una contradicción? Es verdad que soy una contradicción. Para muchos debo resultar una contradicción. Nadie se imagina que yo haga estas críticas y que me quede en Cuba. Después todo el mundo está esperando que coja un barco, que coja un avión, que me quede en una embajada, que haga declaraciones y no acabo de hacerlo. Y es que no voy a hacerlo. Yo voy a morir allí. Milanés ha tocado en otras ciudades estadounidenses, pero esta fue la primera vez que interpretaría sus canciones en la llamada cuna del exilio cubano y lo hizo por propio deseo. Me estaban convenciendo de venir a la Florida. Y a mí lo que no me acababa de convencer era venir a la Florida y no trabajar en Miami. Me parecía absurdo. Entonces yo planteé definitivamente, si venía a la Florida, venir a Miami. Porque está, yo sé que viene ya la pregunta de por qué, pero porque está el mayor núcleo de cubanos y entonces me parece absurdo ir a la Florida y cantar allá a 400 kilómetros de Miami, 500, 600, qué sé yo, y no tener un contacto directo con los cubanos. Y entonces esa confrontación yo quería tenerla
De todas formas me parecía interesante y ha resultado interesante. Ha resultado muy interesante independientemente ya del resultado del recital. ¿Por qué? Dime por qué dices eso. Por toda la controversia que se ha propiciado, por las opiniones que se han vertido alrededor de este recital, opiniones encontradas, opiniones coincidentes. Creo que han surgido una cantidad de opiniones de diversos sectores que van a dar luz sobre el futuro de las relaciones de nosotros los cubanos en el futuro. Y creo que lo que ya estamos prediciendo que va a ser histórico, ya lo es, ya es histórico, y que cada uno se va a poner a escuchar la palabra del otro, el artículo del otro, las opiniones del otro, y eso va a dar luz sobre las relaciones futuras de nosotros. ¿Son esas tus esperanzas? Sí, eso es. No lo hice con esa intención, conste. Tengo que tener la honestidad de decir que yo no vine como un profeta aquí, ni vine a cambiar nada, pero se ha dado espontáneamente, que yo creo que es mucho más interesante todavía que se haya producido espontáneamente, porque cuando las cosas se producen espontáneamente es que la historia ya lo tenía marcado para hacerlo y que ya no aguantaba más. Sin embargo, las voces en contra de él se escucharon claramente a las afueras del American Airlines Arena, uno de los coliseos más grandes y modernos en Miami. Ahí es donde Milanés ofrecería su espectáculo, una afrenta a los cubanos que viven ahí, según muchos. Que colabora con el terrorismo, que repito que es enemigo de la democracia de América, del mundo, es enemigo de Estados Unidos y es enemigo del exilio. Entonces, claro que tenemos que reaccionar, no solo, ya esto es la cúspide de la ofensa. ¿Por qué crees entonces que eres una figura tan divisoria, tan controversial? Mi figura. Sí. Yo creo que he determinado hace mucho tiempo para acá dar a conocer mis opiniones públicamente, y eso es lo que me ha dado una imagen de rebelde, de crítico, de político. Y no es eso, es sencillamente un ser humano. Si un carpintero en su trabajo dice las mismas opiniones que yo, no lo consideran así como me consideran a mí. Si cualquier obrero, cualquier oficinista, cualquier empresario da una opinión, un médico, un profesional de cualquier tipo da una opinión como las doy yo, no lo califican así como me califican a mí. Pero como soy una figura pública y como he tenido un compromiso social con mi país, como he estado comprometido con mi sistema socialista, y de repente, bueno, pues estoy haciendo críticas de cosas que no me complacen, pero que en ningún modo tienen que ver con una oposición ni con una disidencia, sino sencillamente perfeccionar las cosas donde vivo, perfeccionar el sistema que amo, por el que he vivido, por el que me he sacrificado, por el que he dado mi fortuna y mi prestigio toda la vida. Entonces me parece que vale la pena que uno no se quede callado y hable esas cosas. Eso es lo que me da esa imagen, pero en realidad yo no la he buscado. Utilizas una palabra muy interesante, sacrificado, sacrificio. ¿Te sientes que has sacrificado mucho por la isla que tanto amas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Modestamente creo que sí. ¿De qué manera? En muchos sentidos. Lo primero es brindarle mi prestigio a la Revolución Cubana. Lo segundo es, durante muchísimos años, brindarle todo lo que yo tenía a mi favor. Y no me gusta hacer estos recuentos porque son recuentos económicos, de fortuna, etcétera, etcétera, y eso no viene al cuento, no viene al caso. Pero he dado mucho. Pero lo más importante para mí es mi prestigio personal, que lo he dado, y lo he dado en nombre de un pueblo al que amo, de un país al que amo y de un sistema al que he querido que cada vez funcione mejor. Milanés durante décadas le cantó al amor y a la revolución con la cual tanto se ha identificado, posición que le ha traído el repudio de miles de cubanos fuera de la isla. La entrevista a Televisión Martí ha generado respuestas y críticas tanto fuera como dentro de la isla, convirtiéndose en un punto de referencia en los medios sociales cibernéticos a la hora de informar sobre el concierto en Miami. Irónico que tanta gente que se ha ido en busca de la libertad ahora estén intentando censurar. Es una ironía. O sea, cuando tú oyes estas cosas, ¿qué pasa por tu mente, Pablo?
que al final que el ser humano da tantas vueltas, se dará cuenta de que la libertad la encuentra nada más que en sí mismo y que la busque ahí.